Bueno, yo voy a comenzar, la exposición la va a hacer mi compañera Cecilia. Yo voy a comenzar primero agradeciéndole a Nelly, por supuesto, la invitación y a toda la tropa organizadora de este evento y, por supuesto, bueno, a Mauricio por su buena disposición a escucharnos y comentar cada uno de los trabajos. Pero todo lo que acabo de decir es circunstancial y lo único que quisiera decir, si pudiera decir una sola cosa, es que este trabajo es un trabajo plenamente pensado, craneado y trabajado por mi compañera Cecilia y que no tengo suficientes palabras para explicar cuán honrado me siento de poder trabajar con ella y cuánto admiro su trabajo. Es una de las filósofas que más respeto en nuestra comunidad. Así que un honor para mí trabajar con ella y bueno, de nuevo el agradecimiento principalmente para ella y para el resto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, como decía Bruno, por la organización, impecable. Gracias Ignacio, Nelly, Susana, todas las personas que están poniéndose al hombro la organización de esto. Y gracias Mauricio por aceptar participar de esto. Bruno me dejó un poco la vara un poco alta, eh, no soy tan brillante, no es tan brillante la presentación, y un poco también se lavó las manos, ¿no? Bueno, lo que vamos a decir acá, vamos a ver si me respalda Bruno. No, igual lo discutimos juntos, así que sí, estoy segura que estamos de acuerdo, pero bueno, aquí vamos. Em, este trabajo, si se quiere, es una revisión de la obra de Mauricio, o supone, digamos, una revisión de la obra de Mauricio, de los aportes de Mauricio en los debates recientes sobre la representación científica, digamos, desde el 99 en adelante. En ese marco de revisión y como corolario queremos proponerles pensar una posible reformulación de su concepción inferencial, eh, que nos parece que está habilitada por sus trabajos, pero que en nuestra reformulación toma cierta distancia del deflacionismo. Es decir, es una especie de ¿qué les parece esto, digamos, este trabajo? Vamos a empezar extrayendo, como esquema del trabajo, extrayendo una de las conclusiones que se infieren de su crítica a las teorías sustantivas, que como acá ya todos conocemos, están centradas en la concepción basada en la similitud y en el isomorfismo, pero más allá de ese detalle, vamos a centrarnos en un corolario de eso y señalar lo que llamamos tesis intencional inicial de Mauricio tras esa crítica. Vamos a repasar a modo de recordatorio la concepción inferencial que ha propuesto y que defiende Mauricio. Quizás esto lo salteamos porque ya se ha hecho, recién lo hizo muy claramente Guadalupe y ya también lo habíamos repasado ayer. Y el deflacionismo que caracteriza esa concepción. Luego pasaremos a otro aspecto de los aportes de Mauricio, que es el énfasis en el rasgo epistémico de la actividad de representar, y la relación de ese rasgo con la objetividad y la informatividad. Por último, vamos a repasar por último no, sino por último en esta parte, vamos a repasar la distinción entre constituyentes y medios de la representación y vinculado con ello una formulación de su ya conocida concepción inferencial en términos pluralistas que él hace en uno de los trabajos, que lo ofrece como una reformulación posible. Pero vamos a tomar esa reformulación para proponer una nueva reformulación de ese inferencialismo pluralista que ya no será deflacionaria y que entendemos que podría ser, entendemos que es discutible y que no vamos a tener acuerdo aquí, pero que puede ser provisoria para construir una concepción híbrida de la representación que conserve las virtudes de la concepción inferencial de Mauricio. Así que ese es más o menos el plan. En las últimas décadas, como ustedes saben, cobró notoriedad la representación del mundo como uno de los principales objetivos perseguidos por la ciencia. Esto ya lo sabemos, voy a decir medio cosas generales acá. Un vehículo, portador o fuente, paradigmáticamente un modelo, representa un target o un sistema target
porque es un aspecto del mundo. Por supuesto, las entidades que pueden ser vehículos, así como el tipo de entidades que pueden ser target, es inmensamente amplia. Esto es parte de los argumentos que se discuten en el campo del debate. Y las respuestas a la pregunta acerca de en qué consiste la representación científica han sido clasificadas según diversos criterios, pero ligeramente diferentes. Respecto a esas clasificaciones, también se ha señalado la complementariedad entre esas teorías, por ejemplo, lo ha hecho Chakrabarty. Sin embargo, en la literatura ha prevalecido la oposición entre teorías sustantivas y teorías deflacionarias, ¿no? Esto es algo que ya sabemos. Las teorías sustantivas se definen según varios rasgos y se ha mostrado que comparten a su vez rasgos contingentes, aunque no lógicamente, es decir, no lógicamente necesarios, como por ejemplo ser teorías reductivas. Aquí vamos a referirnos exclusivamente al rasgo naturalista de las teorías sustantivas. Mauricio ha formulado y elucidado una serie de críticas a las teorías sustantivas, organizadas sobre todo en su trabajo de 2003, en 5 críticas. Nos interesa acá focalizar en lo que en ellas hay de crítica al aspecto naturalista de las teorías sustantivas. Definido ese aspecto, bueno, más o menos como aparece acá, ¿no? Naturalizar la relación de representación consiste en mostrar que se trata de una relación entre hechos de los objetos, vehículo y target, sin involucrar de manera esencial las intenciones o valoraciones de los agentes. Es decir, es una naturalización que a su vez es una reducción, ¿no? Bueno, de la mano de la crítica a esta naturalización, estoy tratando de mover las imágenes de ustedes, disculpen, estoy teniendo algunos problemas técnicos con la imagen, perdón. Decía, de la mano de la crítica a la naturalización de la relación de representación, viene lo que llamamos la tesis intencional inicial de Mauricio, que está formulada así, o aproximadamente así, bueno, la traducción puede tener algún desplazamiento. En el 99, un modelo científico no es meramente un objeto o una estructura. Si es una representación, debe ser pensado como una combinación heterogénea de un objeto físico o matemático y un uso intencionado o aplicación. Pero un uso intencionado no es un objeto y una estructura no es intencional en sí misma. Por ejemplo, por caso, un mismo objeto puede participar de 2 representaciones diferentes y entonces son 2 modelos distintos, aunque no lo sean en su estructura, aunque compartan la estructura. Bien, a esta altura del debate, esto fue escrito en el 99, a esta altura del debate está muy aceptada la necesidad de la intervención de la intencionalidad. Por supuesto, ayer se nombró a Gier, bueno, él es uno de los que ejerce este desplazamiento desde la similitud hacia la intencionalidad fuertemente. Parece necesario, o al menos parece una respuesta natural para garantizar varios rasgos que la representación cumple, como la relevancia en términos de cuáles son los aspectos seleccionados del target y del vehículo, la direccionalidad, puede lidiar con los rasgos lógicos necesarios de cualquier definición de representación. La intencionalidad admite la posibilidad de que una representación falle en su adecuación, porque la intencionalidad no es omnipotencia, básicamente. La práctica representacional como tal queda mejor comprendida si uno introduce la intencionalidad, de manera que se extendió este aporte en la bibliografía sobre el tema. El principal propósito que opera en la actividad de representar, según el aporte que hacía Mauricio y que retomaba Guadalupe también, es el de obtener información del target a través del razonamiento subrogativo, subrogante, es decir, aprender acerca del target razonando en el vehículo, en la fuente. Con el foco en esa operación de razonamiento subrogante es que Mauricio nos ofrece la concepción inferencial, que ya fue expuesta por él mismo, inclusive en la conferencia de ayer, así que no vamos a profundizar acá para, bueno, porque ya se dijo, digamos.
Acá habíamos incorporado algunos detalles de las dos condiciones, de la fuerza representacional y de la capacidad inferencial. Nos interesa destacar que en la capacidad inferencial hay rasgos de objetividad, o hay rasgos que ofrecen objetividad e informatividad, e inclusive en algunos de los primeros textos aparece esta idea de que A debe tener una estructura interna que permita producir inferencias. Continuando entonces con la toma de distancia que Mauricio hace respecto de las teorías sustantivas, él muestra de qué modo su concepción inferencial es deflacionaria y lo hace mostrando que estrategias deflacionarias que funcionan para otros conceptos, en particular para el concepto de verdad, son adecuadas al concepto de representación tal como él lo presenta. Las tres estrategias, no nos vamos a detener en esto, son las que se siguen de las teorías de la redundancia, del minimalismo abstracto y de la concepción basada en el uso para la teoría de la verdad. Pero bueno, resumiendo el punto, para no detenernos en ese detalle, la deflación del concepto consiste en términos generales en señalar estos tres rasgos que voy a mencionar ahora de la concepción inferencial. No hay una propiedad sustancial que todas las instancias de representación compartan, es decir, la representación no puede ser definida por una propiedad sustancial. Si hubiera un análisis posible, es decir, una definición en términos de condiciones necesarias y suficientes, no sería explicativo del uso, de ningún uso particular de la representación, y si ser una representación fuera una propiedad, esta sería la práctica, estaría reducida a la práctica. Lo que hilvana la actitud deflacionaria llevada al punto al que la lleva Mauricio en el texto del 2015 es señalar que la representación no es más que una práctica, dice Mauricio en ese texto. Bueno, la pregunta que nos surgía con Bruno era cómo satisfacer la búsqueda de objetividad que dijimos que requiere la práctica científica en particular, la epistémica en general, la representación epistémica en general. ¿Cómo se satisface esa búsqueda de objetividad que hemos señalado? Nos hacemos esta pregunta sin salir del marco de la concepción de Mauricio, porque esto está presente desde el comienzo en sus trabajos sobre la representación, y lo volvemos a encontrar en el artículo en coautoría con Bolinska, que publicaron en la compilación de Alejandro, bueno, que editó entre otros Alejandro Cassini, este año. Es decir, persiste ese rasgo en la concepción de Mauricio. La búsqueda, decía, la búsqueda de información específica acerca del target, se dice en esos trabajos, es un propósito de la representación epistémica. Esto, por supuesto, de ninguna manera significa que sea definitorio el carácter verdadero de esa información o el carácter adecuado de la representación. Esto también lo dice Bolinska en el desarrollo del concepto de informatividad, ¿no? Información no es información verdadera o acertada, son dos cosas distintas, sino que el punto es que los propósitos de la práctica de representar apuntan no solo a inferir conclusiones acerca del target, como ya hemos dicho, sino que también a que esas conclusiones sean correctas en algún sentido de adecuación. Cosa que por supuesto puede no lograrse, ¿no? El éxito no está asegurado. Pero la información se emite desde el target. Esto tomando, me estoy montando sobre la analogía del trabajo de 2021, que no la voy a desarrollar tampoco, pero está claro que la información, cuando se habla de información en ese trabajo, la información es emitida desde el target como fuente de información. Acá se pone complicada el vocabulario, ¿no? Porque fuente está ocupado por el target. Bueno, no voy a profundizar en eso. Entonces la pregunta es cómo dar cuenta de la intervención esencial de las propiedades del target en la práctica de representar. ¿Cómo dar cuenta de esto en este marco de la concepción inferencial? Suárez nos propone distinguir entre los constituyentes de la representación y los medios de la representación. Los constituyentes son los rasgos
que definen el concepto de representación, que están presentes siempre que haya representación. Definen, podríamos decir, retomando el minimalismo como estrategia deflacionaria, definen el concepto abstracto de la representación y por tanto, por su abstracción, no explica ningún uso concreto del concepto. Los constituyentes no explican ningún uso concreto del concepto. Mientras tanto, los medios de la representación son las relaciones que se explotan en un uso representativo dado para obtener la información acerca del target. Cuando Mauricio hace la crítica a la similitud y al isomorfismo, guarda un lugar para ellos, para similitud e isomorfismo, como posibles medios de la representación. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de en qué está pensando Mauricio cuando habla de medios de la representación. Son relaciones aparentemente objetivas entre el target y el vehículo o fuente o portador, pero que no aparecen en la concepción inferencial, en la definición de representación. Bueno, definición quizás no es la palabra más adecuada, la caracterización de representación que Mauricio hace en la concepción inferencial. Entonces dijimos, si dijimos que el propósito de la actividad de representar es la obtención de información confiable acerca del target, y esto requiere de la gestión de algún medio de representación, entonces la existencia de estos medios, que son relaciones objetivas entre el modelo y el target, y acá viene nuestra propuesta, podrían ser pensados, nos preguntamos, como otra condición necesaria para toda representación epistémica. Mauricio nos ofrece una reformulación de la concepción inferencial posible, que considera esto, que es, vamos a llamarlo, inferencialismo pluralista, que señala lo siguiente: A representa B, sí, solo sí, propongo no detenernos en que es condición necesaria y suficiente. A representa B, solo si la fuerza representacional de A apunta a B. A permite a agentes informados y competentes extraer inferencias específicas con respecto a B, y X, que en el contexto del texto, la X acá presente son los medios que un uso representativo toma para obtener información objetiva acerca de su target. Mauricio no se compromete con esta definición de representación a fondo, digamos, sino que lo propone como una posible reformulación en el marco de la analogía con las teorías deflacionarias de la verdad. Entonces, esta es una definición pluralista o una caracterización pluralista, pero es pluralista respecto de la caracterización misma de representación, es decir, el pluralismo consiste en que X podría ser cualquier otra condición, podría ser Y o Z, y si mantenemos esta formulación, lo que obtenemos es una pluralidad de definiciones o caracterizaciones del concepto de representación, todas las cuales compartirán una parte, pero diferirán en otra. Es decir, multiplicamos las definiciones. Esto está en el texto de 2006, no lo dije. Bien, entonces obtenemos varios conceptos distintos que comparten parte de su estructura, pero no toda. De esta formulación pluralista del inferencialismo nos interesa y nos parece muy valiosa la posibilidad de retener y combinar la intencionalidad, la existencia de alguna relación objetiva, vale decir naturalista o natural, que no opere reductivamente, sin embargo, para la representación. Y nos interesa, en tercer lugar, el pluralismo respecto de las formas de representación, compatible con la evidencia de la variedad de modalidades de representación epistémica que conocemos. Sin embargo, el desafío que se había planteado desde el comienzo, cuando empezamos la exposición diciendo que las teorías de la representación buscaban encontrar lo común entre las distintas y variadas, heterogéneas formas de representación, no aparece, digamos, satisfecho acá, porque lo que obtenemos fueron distintas
definiciones de representación por la pluralidad que aparece en la condición 3. Entonces nos preguntamos si no debiéramos convertir la condición 3 en un enunciado existencial, es decir, A representa B, sí, solo sí, bueno, la fuerza representacional de A apunta a B, A permite a agentes informados y competentes extraer inferencias específicas con respecto a B, y proponemos, o nos preguntamos, ofrecemos para pensar, esta condición 3, ¿existe una relación entre A y B, que es el medio por el que se realiza la capacidad inferencial, o sea, la condición 2? El dominio de este existencial es el conjunto de los medios posibles, es decir, el conjunto de las relaciones objetivas pretendidas entre A y B, que pueden ser explotadas para indagar las propiedades del target B a partir del portador A. Bueno, esto supone, por supuesto, otorgarle a los medios de la representación un protagonismo que no tenían en la formulación inicial de Mauricio, o en la formulación de Mauricio, y nos parece que conserva todas las ventajas de la intencionalidad, que por supuesto no es casi que no es un debate actual, digamos. La intencionalidad está aceptada ya como un rasgo esencial de la definición. Conserva el pluralismo, esto nos importa mucho, nos parece muy interesante una formulación que permita y explique en un sentido de haga inteligible el pluralismo en los medios de la representación. No es una formulación reductiva, porque si bien aparece una relación objetiva, la representación no se reduce a esa relación, pero tampoco es deflacionaria. No es ni deflacionaria en el sentido de que solo remite a rasgos de superficie, porque pusimos un rasgo, llamémosle profundo, un rasgo sustantivo, los medios corresponderían a un rasgo profundo, ni tampoco así escrita como está, tampoco es deflacionaria en el sentido de que solo ofrezca condiciones necesarias, porque esto podría entenderse también en su conjunto como condiciones suficientes. Esto igual puede ser discutible. Bueno, todo puede ser discutible, pero esto último quizás tenemos un poco más de dudas. Y bueno, por fin vuelve inteligible la representación y sus usos, que es algo que se ha señalado que parece, se ha usado la palabra misterioso, que parece misterioso si uno se queda con la formulación inferencial solo con las condiciones 1 y 2, bueno, puede resultar misteriosa la práctica de la representación. Bueno, esa era nuestra propuesta. La bibliografía, como comentamos, hicimos una revisión de los trabajos de Mauricio sobre representación. Esperamos no haber salteado ninguno. Yo espero especialmente no haberme salteado ninguno porque esto depende en parte de mi tesis doctoral. Así que bueno, muchas gracias.